Bien, gente, buen mediodía. Nos encontramos en el Centro Cultural Batalla Punta Quebracho y bueno, acaba de culminar una disertación, una charla. Esto fue a cargo justamente de la Escuela 328 en lo que va a suceder el día de mañana, Día de la Memoria. Nos encontramos, ¿cómo te presentamos? Como militante, como Luis Alberto Cuello. Un gustazo, la verdad que te pudimos escuchar un poco allí de lo que estabas hablando, de lo que estabas disertando. Y bueno, primero agradecerte estos minutos y primero preguntarte de dónde y cómo te presentamos. Luis Cuello. No soy ni un rockstar ni nada por el estilo, soy solamente sí, soy un militante de por vida que cree que es necesario cambiar el mundo de raíz y eliminar la injusticia y eliminar la muerte, las guerras y eliminar el capitalismo, sobre todo, pero bueno, como un militante. ¿De dónde sos? De Rosario, de Rosario. Nací, viví en Rosario y después, bueno, viví en distintas partes del país, pero siempre yendo y volviendo a Rosario. Recién te preguntaba la edad porque la verdad que aparentás muchísimos menos, pero con lo que contaste allí, bueno, contarle a la gente de tu edad y vamos a seguir con lo. Tengo 66 años, pero 70 dicen que aparento, como diría Sabina. 66 años y bueno, viniste, como te contaba recién, le decía a la gente, a dar una charla de lo que sucedió en aquel tiempo, de lo cual creo que queremos por allí olvidar y no olvidar. Sí, yo la mejor definición que he escuchado sobre eso es que todos tendríamos derecho de olvidar el horror. Eh, pero no se puede olvidar porque hay impunidad. Y mientras exista impunidad, puede volver a pasar. Por lo tanto, hay que ubicar lo que fue la dictadura militar, lo que fue el golpe militar en su contexto histórico, en sus objetivos y también en cómo ese proceso que abrió la dictadura militar, que abrió, que consolidó, porque en realidad ya venía abierto ese proceso, el gobierno del peronismo fue el que generó las tres alas y los asesinatos de las bandas parapoliciales y los intentos de aplicar los mismos planes que después aplicó la dictadura militar, pero fue indudablemente un hecho de suma importancia, un hito importante en esa política. Lo que inauguró o consolidó seguimos viviéndolo hoy y siguiendo padeciéndolo hoy. La semana pasada se termina de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que todo el mundo sabe y sabemos que va a significar más ajustes, que va a significar rebaja de salario, que va a significar rebaja de presupuesto, que eso. Y es una deuda externa que se generó durante la dictadura militar, cuando los militares nacionalizaron la deuda de las grandes empresas como Asindar, Swift, Ford, Techin, etcétera, 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 ¿no? Por eso hablamos además de una dictadura no solo cívico-militar, sino de una dictadura cívico-militar empresaria y eclesiástica, porque en esto también tiene la responsabilidad de la Iglesia, fundamentalmente la Iglesia Católica, de haber bendecido las armas y de haber apoyado durante todo el proceso a la dictadura militar. Entonces, bueno, hoy sí es necesario mantener la memoria, pero esa memoria tiene también que servirnos para poder analizar un presente y para poder diseñar y pensar un futuro de qué país queremos y cómo lo podemos construir y cómo tenemos que pelear con esto. Y eso no es efectivamente, a mi entender, lo que están ofreciendo ni este gobierno, ni el anterior, sino que esa respuesta puede salir solamente del pueblo, debatiendo, de los trabajadores, debatiendo y organizándose. Luis, sé que realmente, bueno, estuviste con la escuela de lo que es 328, estaba lleno, Sí, fue muy lleno, lindo sala todo. llena, por decirlo así. Sé que interactuaron, se quieren interiorizar, que los adolescentes, los chicos, en lo que sucedió en aquel entonces. Parece que sí, sí, la verdad que fue una experiencia muy interesante, porque creo que había como 250 personas, o sea, estuvo bueno. Y además que teníamos la idea de no hacer
una charla muy pesada, sino que ver si logramos interactuar, y creo que logramos ese objetivo, porque creo que hubo 7, 8, 9, 10 pibes que preguntaron, que volvieron a preguntar, y eso es estimulante, porque además me parece que tenemos que ser conscientes también de nuestras distancias etarias, ¿no? De 66 años hablar con un adolescente de 15, 16, hoy manejamos distintos códigos, distintas estéticas, pero bueno, creo que fue posible que se diera esa conexión, obviamente en el tiempo que fue. Después será tarea de los profes seguir quizás profundizando, tomando la devolución de estas cosas, las inquietudes que ha generado, así que bueno, veremos, pero yo personalmente me siento muy satisfecho. Culminó el turno mañana y sigue el turno tarde, por lo tanto, bueno, como te decíamos, te agradecemos estos minutitos, sabemos que realmente sigue ahora el turno tarde, así que bienvenido, ¿te tratado bien, Puerto? Sí, por supuesto. Hacía 30 años que no venía a Puerto San Martín. ¿Y qué opinas? No sé, entré por la calle principal, no me hagan comprometer con ninguna opinión. ¿Qué opino? Que está lleno de puertos privados que usufructan esta producción que se llama soja, que nos envenena todo con glifosato y que es un punto para eso, entonces que habría que hacer otra cosa distinta. Estas empresas son las que se beneficiaron con la dictadura militar y con el menemismo. Así que, bueno, y se siguen beneficiando ahora. Así que si tengo que opinar, no puedo opinar sobre la ciudad, pero sí sobre los puertos, Luis Alberto Coello, muchísimas gracias por darnos estos minutos. Te vamos a dejar unos minutos para que también puedas descansar, porque seguís disertando en el turno tarde. Y bueno, bienvenido a Puerto General San Martín, muchísimas gracias. Mañana, Día de la Memoria, a no olvidar lo que fue aquel 24, pero también como decías, a olvidar el horno. Sí, mañana. Y yo insisto en una cosa que se lo dije a los chicos, no es un feriado, para mí no es un feriado, es un día de lucha. Y mañana hay una movilización en Rosario, entonces aprovechamos a invitar a que se participe. Es un día de lucha, la memoria y pelear por la defensa de los derechos humanos de ayer, de hoy, del futuro, que es mucho más amplio que defender porque no existan pibes con hambre, que exista educación para todos, es muchísimo más amplio, y pues también por las libertades individuales, las libertades democráticas. Para eso hay que pelear, no cae como maná del cielo, sino que hay que pelear. Entonces mañana está la movilización, como otro 24 de marzo habrá que salir a la calle a plantar estas banderas. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos.